Muy bien, vamos a obtener los ángulos interiores de este triángulo, los cuales, bueno, pues ya está aquí la gráfica. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a capturar cada una de las pendientes. Vamos a empezar obteniendo el valor de la pendiente AB. Entonces tenemos para la pendiente AB, tenemos el punto A y el punto B. Es decir, voy a trabajar con estos dos puntos y tenemos que Y2 es menos 3 y le vamos a quitar Y1, que es 2, entre X2, que es este menos 1, y a ese le vamos a quitar X1, que es menos 5. Aquí se juntan dos signos menos y me dan un más. En la parte de arriba tengo menos 3 y menos 2, me da menos 5. En la parte de abajo, menos 1 más 5, eso me da 4 positivo. Entonces la pendiente de la línea AB, es decir, de esta línea, la pendiente es igual a menos 4/5. Ahora vamos con la pendiente de la línea de B a C. Ahora vamos a usar los puntos, el punto B y el punto C. Es decir, ahora voy a usar estos dos puntos. Y empezamos con Y2, que es un 4, y le vamos a restar Y1, que es un menos 3, entre X2, que es un 2, y le vamos a restar X1, que es un menos 1. Recordemos que menos menos me da un más, menos menos me da un más. 4 más 3 en la parte de arriba me da 7 y 2 más 1 me da 3. Entonces la pendiente de la línea BC, es decir, de esta línea, la pendiente es igual a 7/3. Y por último calculamos la pendiente de la línea AC. Y ahora nos vamos a ubicar en los puntos A y punto C. Es decir, en este punto y en este punto. Y empezamos con Y2. Y2 es un 4 y le vamos a restar Y1, que es un 2. Entre X2, que es un número 2, y le vamos a restar X1, que es un menos 5. Les recuerdo, menos menos me da un más. En la parte de arriba 4 le quito 2, me quedan 2. En la parte de abajo 2 más 5 me da 7. Entonces la pendiente de la línea AC es igual a 2/7. Ya tenemos las tres pendientes. Bien, y entonces dadas esas tres pendientes, ahora sí vamos a obtener cada uno de los ángulos. Es decir, vamos a calcular primero el ángulo A, luego el ángulo B y luego el ángulo C, o podemos empezar con el C, luego el B y luego el A. El orden no importa. Bien, entonces borramos. Y bueno, nada más voy a dejar los valores de las pendientes, que la primera nos salió menos 5/4, 7/3 y 2/7. Menos 5/4, 7/3 y 2/7. Y bueno, vamos a borrar todo esto. Y con ello vamos a empezar a calcular. Voy a empezar a calcular el ángulo A. Entonces me voy a ubicar en este ángulo. Recordemos que los ángulos se miden en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, hacia allá. Bien, para esto yo voy a requerir dos pendientes, es decir, la pendiente de esta línea y la pendiente de esta línea. ¿Sí? Entonces vamos a ubicarnos, primero que nada nos ubicamos en el ángulo A. El ángulo A requerimos la pendiente 1 y requerimos la pendiente 2. ¿Cuál va a ser la pendiente 1 en mi ángulo A? Bien, en mi ángulo A, la pendiente 1 es la línea en la que nosotros iniciamos a trazar el ángulo, es decir, en la línea AB, porque la pendiente 2 será esa línea hacia donde se dirige mi flecha, o es decir, mi ángulo, esa flecha que yo marqué ahí. Esa sería
la pendiente 2. Entonces la pendiente 1 es la de AB, es decir, menos 5 cuartos. Menos 5 cuartos. Y la pendiente 2 es la de la línea AC, es decir, esta de aquí, 2 séptimos. Entonces esto es igual a 2 séptimos. Muy bien, una vez que ya tengo ubicadas cuál va a ser la M1 y la M2, empezamos a calcular y decimos que la tangente del ángulo A es igual a M2 menos M1 entre 1 más M2 multiplicado por M1. Sustituimos y tenemos que la tangente del ángulo A es igual a M2, que son 2 séptimos, le vamos a quitar M1, que son menos 5 cuartos. Eso se divide entre un entero más 2 séptimos, que es el valor de M2, multiplicado por el valor de M1, por menos 5 cuartos. Y esto es igual. En la parte de arriba, menos menos, aquí me da un más. Y vamos a hacer esa operación de fracciones. Recordemos que es primero 5 por 4, perdón, 2 por 4 y luego 7 por 5. 2 por 4 me da 8, más 7 por 5 me da 35. Entre, en la parte de abajo, 7 por 4 me da 28. Y todo esto entre un entero. 2 por menos 5 me da menos 10, y en la parte de abajo 7 por 4, 28. Arriba me queda 35 más 8, me da 43, 28avos. Entre un entero, si yo lo convierto a 28avos, tendría lo mismo que 28 28avos. Y si a 28 28avos le quitamos 10 28avos, nos quedan 18 28avos. Bien, observamos que estos son iguales, los cancelamos y entonces me queda que la tangente de A es igual a 43 18avos. Y bueno, lo único que tengo que hacer yo, ya por último, para encontrar el ángulo A, esto es igual, y recordemos en nuestra calculadora, tecla Shift, tangente, abrimos paréntesis, 43 entre 18. Hacemos los cálculos. Y eso nos da 67.28. 67.28 grados. Ok, verificamos en nuestra gráfica. Recuerden que lo primero que hicimos fue la gráfica. Y efectivamente aquí está el valor del ángulo A. Dice 67.29. Está redondeado. Entonces sí está correcto ese ángulo A. Muy bien. Ahora vamos a calcular el ángulo B. Entonces ahora para calcular nuestro ángulo B, vamos a borrar esto y nos vamos a ubicar en nuestro ángulo que vamos a calcular. Vamos a calcular el ángulo B. Entonces ahora voy a medir este ángulo que está aquí y recordemos que se mide en sentido contrario a las manecillas del reloj. Bien, entonces tengo dos líneas. La primera, es decir, la pendiente 1, será la de esta línea, porque de aquí parte la flecha o la orientación del ángulo. Recuerden que el ángulo se da la abertura entre dos líneas. Entonces la línea inicial será a partir de donde empezamos a medir el ángulo. Entonces esa va a ser la pendiente 1 que corresponde a la línea BC. Entonces esta sería la 1 y la pendiente 2 sería esta que es la línea AB. Entonces para el ángulo B,
Para el ángulo B tenemos pendiente 1 y pendiente 2. Bien. Y bueno, regresando, nos recordamos que la pendiente 1, dijimos que era la línea BC, que son 7 tercios. 7 tercios. Y la pendiente 2 es la línea que corresponde a AB, que equivale a menos 5 cuartos. Menos 5 cuartos. Y hacemos lo mismo, tangente del ángulo B es igual a M2 menos M1 entre un entero más el producto de M2 por M1. Sustituimos y me queda que la tangente de B es igual a M2, es decir, menos 5 cuartos, que le vamos a restar M1, que son 7 tercios, entre un entero más el valor de M2, que son menos 5 cuartos, multiplicado por M1, que son 7 tercios. Muy bien, hacemos la operación en la parte de arriba y vamos a multiplicar 5 por 3. Ok, aquí se borró. Multiplicamos 5 por 3 y luego 7 por 4. Entonces 5 por 3 me da menos 15 y luego 7 por 4 me da 28. Eso lo vamos a dividir entre, recuerden, 4 por 3 me da 12. Bien, aquí tengo un entero y ese entero lo voy a pasar igualito y empezamos menos 5 por 7 me da menos 35 y 4 por 3 me da 12. Operación en la parte de arriba, menos 15 y menos 28. Recuerden que signos iguales, los números se suman. Entonces tengo 20, 30 menos 43 doceavos. Menos 43 doceavos. Entre, aquí muy importante, aquí tengo un entero. Un entero equivale a 35, a 12 doceavos. Porque tengo que tener doceavos. Entonces un entero corresponde a lo mismo que 12 doceavos. A 12 doceavos le quito 35 doceavos y me quedan menos 23 doceavos. Este es positivo y este es negativo. Entonces recuerden que cuando tienen signos diferentes se restan. Bien, entonces ya mi resultado aquí se elimina este y me dice menos entre menos, porque quedó menos entre menos me va a dar más. Y el resultado es 43/23avos. Entonces ahora sí vamos a calcular el ángulo B. Decimos que es igual y en la calculadora otra vez lo mismo. Tecla Shift, tangente, abrimos paréntesis, 43 entre 23. Y esto nos da igual a 61.85. Entonces el ángulo B debe de medir 61.85 grados. Vamos a revisar nuestra gráfica. Y el ángulo B, bueno, aquí lo podemos observar, dice 61.86. Está también redondeado a .86. Pero pues bueno, checamos que efectivamente es el ángulo. Y ya tenemos tanto el ángulo A como el ángulo B. Ahora, ¿cómo podemos sacar el ángulo C? Pues muy fácil, por diferencia. Recordemos que la suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Porque los tres ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Entonces, si sabemos que A es 67.28, tenemos 67.28 más el valor de B, que es 61.85, más lo que vale C nos da 180.
Bueno, pues estos dos valores, si están sumando, recordemos que los debemos llevar hacia el otro lado restando. Entonces a 180 le vamos a quitar la suma de 61.85 más 67.28 y eso nos da 129.13. Entonces a 180 le quitamos 129.13 y eso nos da como resultado 50.87. Y verificamos en nuestra gráfica que efectivamente salga 50.87. Aquí está, bueno, una centésima menos, es por el redondeo. Y bueno, pues terminamos con esto. Y bueno, espero que ahora sí se haya entendido un poquito más este tema.